La fantasía es el espacio donde la literatura se atreve a romper las leyes de lo real. Allí conviven la magia, lo imposible y lo simbólico, pero también las dudas más humanas. A lo largo de la historia, autores y críticos han intentado definirla. ¿Es una ruptura de lo cotidiano, una grieta en la realidad o un mundo autónomo que existe solo en la imaginación? Vamos a verlo. Hola, mis hermosos cliófilos y cliófilas. ¿Me estás hablando a mí? No hay nadie más aquí. Entonces me estás hablando a mí. Así es, este fue el nombre ganador. La verdad, sí me lo esperaba, pero también es un nombre tan bonito porque ya se siente como una identidad propia acá en el canal. Aún así, para los que no sepan, se estaba haciendo una votación para el nombre para todos los suscriptores del canal, como para darles ese toque único. Aún así, pues este fue el nombre ganador. Para los que se vayan a preguntar qué significa ser cliófilo, cliófila. Este tiene dos derivaciones. El primero es de Clio, de la musa de la historia, y también filos, que significa deseos, ganas. Entonces, pues eso es lo que significa ser cliófilo, ¿no? Amante a la historia, porque la literatura no es solamente letras y creación de personajes. Hay historias que realmente tenemos que conocer y también que muchas veces lo que nos cuentan en los libros pues tienen un contexto, una historia detrás. Y eso es lo que hace más valioso y le da un peso más grande a un libro. Por eso dejé el nombre también de Cliófilos. Así que ya saben su ahora nombre acá en este canal, que va a ser Criófilos y Cliófilas, por supuesto. En el video de hoy vamos a hablar acerca de la fantasía. La fantasía como un género que, si bien es el más popular hoy en día, también es uno de los géneros que tiene muchísimo más que decir de lo que realmente se muestra, y ya les voy a explicar por qué. Este video decidí partirlo en 4 puntos importantes que espero que puedan entenderlo. Esto es un resumen, porque si me llegaba a extender, pues créanme que el video se hubiera sido eterno. Y pues la idea es también como que sacar derivados de este video, pues para hacer un poquito más detallado en otras ocasiones. ¿Listo? Empecemos. Sevan Todorov, en la introducción a la literatura fantástica, sostiene que lo fantástico surge en la vacilación, esa duda entre si lo que ocurre tiene una explicación racional o si pertenece a lo sobrenatural. Cuando la duda se resuelve, entramos en lo extraño, o sea, si hay explicación lógica, o en lo maravilloso, que quiere decir si lo sobrenatural se acepta como parte de la realidad del relato. Guy Maupassant también mostró en cuentos como El Orla cómo lo fantástico emerge en lo cotidiano. El mundo conocido se quiebra por lo inexplicable y esa irrupción provoca inquietud y desasosiego en el lector. Esto también va ligado un poco como a lo maravilloso de lo que habla Todorov, porque si bien es cierto, en la fantasía puede que tenga una explicación lógica a través de lo ilógico en nuestra realidad. Suena un poco contraproducente ahí, pero a lo que quiero decir es que la fantasía, y lo que dice Todorov, es que justamente tiene esa posibilidad y ese espacio de expandirse entre eso, lo extraño y lo maravilloso. También más adelante, pues Lovecraft formuló como el horror cósmico, donde lo aterrador no es el fantasma clásico, sino lo desconocido e incomprensible que supera toda lógica humana. En su obra, la fantasía confronta al hombre con la pequeñez de su existencia frente a lo infinito. Si se dan cuenta, Lovecraft también, sus criaturas no están ahí solamente porque sí. Son criaturas que vienen a inquietarnos en absolutamente todo, en el plano físico, en lo espiritual, en lo terrenal y todo, porque va a cuestionar. Y no solo eso, sino que a través de la fantasía nosotros podemos hacer explicaciones de las propias acciones humanas, aunque no lo crean. Como también lo hace la teórica Rosalba Campra, donde amplió estas visiones al recordar que lo fantástico no está solo en el texto, sino en la mirada del lector. La experiencia fantástica aparece cuando
el lector percibe una grieta en la realidad, un desajuste que desafía las leyes de lo narrado, que es lo que estaba explicando con Lovecraft. Las criaturas llegan a nuestro mundo donde nos va a alterar absolutamente todo, y eso es lo que llamaríamos grieta en la realidad. De esta forma podemos reconocer algunas características comunes en la fantasía. Por ejemplo, los mundos alternativos o rupturas en la realidad cotidiana. También está la magia y lo sobrenatural como elementos integrados a la narración, presencia de criaturas míticas o irreales, arquetipos como héroes, villanos y fuerzas del bien y el mal. Este punto es bastante variado porque si bien es cierto que antiguamente lo que era el arquetipo del héroe y el villano era el punto central de las obras, porque siempre nos trataban de enseñar como los valores a través de estas aventuras. Por eso muchas de las novelas o historias clásicas sobre magia y aventuras tienen ese componente, el héroe que salva a todo el mundo y el villano que quiere acabarlo con todo. Hoy en día ya no es tan común, a veces vemos que los propios héroes llegan a ser antihéroes o en su defecto son los villanos de la historia. También encontramos una función simbólica y universal, donde lo fantástico representa los miedos, sueños y dilemas humanos. Y esto, ¿por qué? Porque justamente la fantasía nos puede ayudar a dar una explicación del porqué de esos sentimientos o de esas sensaciones, de miedos, también de nuestros sueños y dilemas humanos. De hecho, nuestros sueños pueden tener tanto toque de fantasía que de realidad, porque en nuestros sueños allí todo es posible. Podemos volar, podemos hablar con los animales, podemos utilizar la teletransportación de llegar de un lugar a otro, etcétera, cosa que en la realidad pues sería, o por no decir es, imposible, pero aún así la fantasía como que nos ayuda en ese aspecto. La fantasía no es un género único, aunque no lo crean. Este se fragmenta en múltiples formas y estilos. Algunos de los subgéneros que hay, que son los que pude recopilar, díganme en los comentarios si hay más de los que voy a mencionar y su explicación. Empezaremos con la alta fantasía o fantasía épica, que quiere decir los mundos completamente ficticios con su propia mitología y luchas épicas. Un ejemplo de esto podría ser El Señor de los Anillos. También tenemos la baja fantasía, donde quiere decir que lo mágico irrumpe en nuestro mundo real, por ejemplo Harry Potter. También tenemos la fantasía oscura, donde combina lo fantástico con lo siniestro y el terror. Tenemos un ejemplo como de el Rick de Melibone, si no estoy mal, que tiene como influencias Lovecraftianas, entonces va por ahí. También tenemos la fantasía urbana, donde se mezcla la magia y lo sobrenatural que conviven pues en nuestra vida contemporánea. Creo que una de las obras más llamativas y que en lo personal pues no me llama la atención de continuar leyéndolo, porque sí, yo fui de las que abandoné un libro y uno de esos fue los de esta saga que se llama Cazadores de Sombras. Cazadores de Sombras en la primera saga o saga principal, creo que se llama así, ocurre justamente como en nuestro mundo de una manera que da a entender de que la magia existe a pesar de que estamos en un siglo bastante avanzado con la ciencia y etcétera, pero acá nos da a entender que aún persiste la magia, que la magia no solamente se originó en esas épocas antiguas donde existían caballeros, brujas y hechicería y todo eso, sino que también puede ser presente en nuestra vida cotidiana. También tenemos la fantasía heroica centrada en las hazañas individuales de un héroe. Un ejemplo que se me viene ahora mismo es como Conan el Bárbaro y también Arturo podría entrar ahí. Si tienen ejemplos también déjenlo aquí abajito. Este punto o este subgénero, aunque no lo crean, deriva de la fantasía y es nada más y nada menos que el realismo mágico, donde lo maravilloso se integra con naturalidad en lo cotidiano. Obviamente el ejemplo más claro aquí va a ser el libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. No lo he leído, lo estaba leyendo en el colegio, pero no me gustó ni me llamó la atención tanto. ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Nani?
así que lo dejé ahí, pero tranquilos, cuando yo esté lista para Gabriel García Márquez voy a leérmelo. También tenemos ciencia ficción fantástica, donde se mezcla la ciencia y futuro con lo imposible. Un ejemplo es la historia interminable. También encontramos fantasía gótica, donde son atmósferas oscuras, castillos y misterio sobrenatural. Un ejemplo de esto podría ser como el castillo de Otranto, que esto es un poco mezclado con lo que ya había mencionado, con este punto de que la fantasía también nos puede llevar a lo sobrenatural, y aquí lo gótico también juega un papel fundamental en la fantasía. Pero aquí cabría una pregunta: ¿cuándo es realmente fantasía y cuándo no lo es en una novela gótica, por ejemplo? O sea, ¿o todo el género gótico es fantástico? Podríamos preguntarnos, ¿no? Aunque eso estaría bueno para discutirlo en los comentarios. Esa es una excelente pregunta. También tenemos fantasía histórica, que une los hechos históricos reales con elementos mágicos. Tengo un ejemplo que se llama Jonathan Strange and Mr. Norrell, si no mal recuerdo, que es una novela que escuché por ahí y que también encontré en varios ejemplos cuando estaba haciendo la indagación. Así que lo voy a dejar por acá aquí en edición, y les diré si me llama la atención leerlo o no. Y por último, y la que absolutamente nadie conoce, es la fantasía cómica. Aunque no lo crean, no es lo mismo escribir comedia dentro de los diálogos de los personajes o hablar con ironías cómicas frente a algo, sino utilizar el subgénero de la fantasía cómica. ¿Por qué? Porque utiliza el humor y la sátira en mundos irreales. Por ejemplo, en Mundo Visto de Terry Pratchett. O sea, no es, como dije, no es lo mismo hacer chistes entre personajes a escribir una historia relacionada con lo cómico, que de hecho es bastante complejo si lo miramos desde esa perspectiva. Escribir comedia no es que sea algo fácil, así que en serio pónganse a analizar, y si creen que hacer comedia es solamente hacer reír, pues léanse La Divina Comedia, porque como dice el meme, encontré todo lo divino pero no encontré la comedia. Creo que es así. Este va a ser el punto que muchos yo creo que van a pedir que me vaya a extender, y es cómo escribir fantasía. Y bueno, yo voy a hacerlo de la manera más breve y resumida, porque hacer un video de cómo escribir solo fantasía me tomaría mucho tiempo y yo creo que el video sería largo para hacer eso. Pero les voy a dar como unos tips generales. Al escribir fantasía es fundamental, obviamente, construir mundos, que es lo que se conoce como world building, donde se define la geografía, culturas y reglas mágicas. Brandon Sanderson, de hecho, él en sus novelas nos trata de describir el entorno donde ocurre todo lo de sus historias, también las culturas y las reglas de magia. De hecho, en el libro que él tiene, Escritura Creativa, nos enseña cómo crear estos mundos y cómo crear estos personajes también, las culturas y las reglas. Si vamos a hacer un libro que tenga una fantasía así ideal, donde sí o sí se necesita explicar cómo funciona la magia. También encontramos en establecer límites a la magia. Es más que todo para mantener la coherencia. Ya lo había mencionado, pero también está diseñar los personajes memorables. Las motivaciones de ellos tienen que ser claras. Acuérdense que un personaje empieza desde un punto A y hasta un punto B. Pero ¿qué ocurre en ese proceso que hace que él salga como de esa zona de confort que se encontraba en el punto A para llegar al punto B? Ese tipo de transformación en los personajes es fundamental en cualquier historia, no solamente en fantasía, aunque es el más visto, porque el camino del héroe, que es lo que suelen mencionar algunas personas, se ve marcado justamente por eso, por los cambios, por todo lo que le ha tocado al héroe pasar para llegar hasta el final. También tenemos en las inspiraciones en mitologías y tradiciones, en el cual uno las adapta a la historia como propia. Eso quiere decir que si uno quiere hacer una historia de fantasía, es bueno también recopilar historias de donde queremos que esté ambientada nuestra historia. Si está ambientada, por ejemplo, en sus propias culturas, es bueno que sepan las historias de las antiguas civilizaciones y de ese modo crear su mundo fantástico. También planteen un conflicto central para que sostenga la narración más allá de lo mágico, o sea,
Olvídense de que solamente van a escribir fantasía si ponen 2 hadas y que estén volando en un bosque mágico y ya, ese es todo mi libro. No, también planteen conflictos, algo que, como les había dicho, haga que salga de esa zona de confort en el cual se encontraban al principio. Y también encontraríamos como el equilibrar lo fantástico y lo humano, porque como dicen por ahí, lo irreal atrae, pero lo humano conecta al lector, así que tengan mucho ojo con eso. Ahora, si lo que queremos hacer es según con las teorías que les comenté ahorita, por ejemplo, con Todorov podríamos jugar un poco con esa vacilación entre lo real y lo irreal. Con Maupassant sería mostrar lo cotidiano que se rompe por lo inexplicable, con Lovecraft crear la tensión desde lo desconocido e incomprensible, y con Campra es permitir que el lector sienta la grieta en la realidad. Esto sería como crear mundos fantásticos desde la teoría, pues con los ejemplos de estos autores. En conclusión, la fantasía no es un simple escape hacia mundos irreales, es un género que interroga nuestra concepción de lo real, que nos enfrenta a lo desconocido y que nos permite imaginar lo imposible para comprender mejor lo humano. La pregunta final queda para ustedes. ¿Qué tipo de fantasía prefieren? ¿La épica que construye mundos, la oscura que confronta el miedo, la urbana que se esconde en las ciudades o la cómica que se burla de sus propias reglas? O si ya quieren ir un poquito más allá, ¿qué opinan del género de la fantasía? ¿Realmente la fantasía es solamente mundos mágicos, elfos, hadas, criaturas místicas o solo leyendas? ¿O es simplemente otra forma de revelar nuestros más íntimos deseos como seres humanos? Los estaré leyendo en los comentarios. Y bueno, hermosos cliófilos y cliófilas, ya hemos llegado al final de este video. Si les gustó muchísimo, denle un like, también me ayuda muchísimo si se suscriben y activan la campanita para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. También no olviden seguirme en mi red social que es Instagram, que ahí estoy pues medio activa porque como ya les había dicho estoy terminando mi carrera y tengo muchas cosas que hacer, por lo tanto pues contenidos así cortos pues estará bastante afectado en ese aspecto, pero lo más importante es que estoy aquí aún reportándome con videos, tal vez no de la magnitud como los de antes, pero aquí me hago presencia y listo. También no olviden acá dejarme en los comentarios sus opiniones, sugerencias y todo lo que quieran para próximos videos. Así que no siendo más, nos vemos en un próximo encuentro aquí en Valmuse Books. ¡Hasta luego!